Aquí estoy de nuevo con ustedes. Les saludo muy cariñosamente, esperando que sea de bendición este programa para ustedes. Y seguimos compartiendo la palabra del Señor. He estado hablando acerca del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca de ciertas personas que fueron llenas del Espíritu Santo y que es un modelo que nos debe servir de ejemplo para nosotros también buscar la misma llenura. Voy a mencionarlo muy rápidamente porque quiero mencionar por lo menos 7 acontecimientos del libro de los Hechos donde fueron llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, encontramos que el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, se estableció la iglesia. Dice en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4 de los Hechos de los Apóstoles, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablaran. En segundo lugar, encontramos en el capítulo 4 y el versículo 8, encontramos que el apóstol Pedro estaba frente al concilio y en esa oportunidad dice lo siguiente el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes y ancianos del pueblo de Israel. Y siguió hablando con ellos, predicándoles la palabra. Noten que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y en esa llenura, con ese poder, pudo explicar ante aquellos que le acusaban lo que era la palabra de Dios. En el versículo 31 del mismo capítulo nos cuenta que después de que los apóstoles fueron azotados y les encargaron rigurosamente que no hablaran del nombre de Jesús, ellos regresaron y contaron a sus hermanos lo que había sucedido, y los hermanos alzaron la voz y hicieron una oración muy interesante que está registrada en el capítulo 4 a partir del versículo 25. Y en el versículo 31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. En la otra versión dice que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Noten que todos los que estaban reunidos ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo es muy importante. Luego encontramos en el capítulo 7, cuando está hablando acerca de Esteban, uno de los diáconos que era elocuente en palabra, nos dice el versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Noten que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y ahí le estaban acusando, pero él levantó los ojos y estaba mirando a Jesús sentado a la diestra de Dios, es decir, tuvo una visión. Y esa llenura del Espíritu Santo provocó, lógicamente, que Dios le hablara y le permitiera ver esa visión. En el capítulo 9 y en el versículo 17 del mismo libro de los Hechos, nos dice que, hablando allí de el bautismo y la visita que le hizo un siervo del Señor, un discípulo, al apóstol Pablo, le dijo Ananías lo siguiente: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo aquí recibe la vista, un milagro de sanidad, pero también dice que es lleno del Espíritu Santo. Así que esta es una enseñanza muy interesante, muy común. Luego vemos en el capítulo 13 del mismo libro que Pablo fue lleno del Espíritu Santo, y allí, cuando tuvo que enfrentar a un brujo, a una persona
que le hacía oposición, un mago llamado Elimas, dice en el versículo 9, Saulo, que es también Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo y fijó la mirada en el mago y le dijo: eres hijo del diablo, y le siguió reprendiendo abruptamente, y luego le dijo que sería ciego, que quedaría ciego, y así sucedió. O sea que Pablo también fue lleno del Espíritu Santo, y encontramos ahí cómo actuó en contra de ese brujo. En el capítulo 11 y el versículo 24 encontramos a otro personaje, a otra persona llena del Espíritu Santo, y en este caso es Bernabé. Nos dice: Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó y se convirtió al Señor. Aquí vemos a Bernabé, otro discípulo del Señor, lleno del Espíritu Santo. Y finalmente podemos encontrar en el capítulo 13 y el versículo 52 como el resumen de todo esto. Después de que Pablo comenzó su viaje misionero y siguió, al regresar dice que Pablo, en medio de las circunstancias que tenía allí, en el versículo 52 dice: los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Si uno encontramos en el Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Los discípulos, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Bernabé fue lleno del Espíritu Santo. Y allí dice: los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y gozosos en el Señor. Mi pregunta es: ¿usted ya recibió la llenura del Espíritu Santo? Porque esto no solo es historia, eso también es para nosotros. Y luego el apóstol Pablo, podríamos decir que invita, o no sé si da la orden, a que todos seamos llenos del Espíritu Santo. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice en el capítulo 5 y el versículo 18: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Es como una orden: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Ya recibió usted el Espíritu Santo? ¿La llenura? Pues entonces, si no lo ha hecho, ore a Dios, busque al Señor para que Él le dé la llenura del Espíritu Santo. Y si ya es lleno del Espíritu Santo, mantenga esa llenura como lo hicieron los discípulos del Señor. Este es un asunto de mucha bendición y espero que sea también un desafío para usted y de bendición para su vida. Que Dios les bendiga de una manera muy especial, y nos encontramos en el próximo programa, donde seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Bendición para todos.